Dicen que hay lunas que no solo iluminan el cielo, sino que también revelan secretos ocultos en las sombras más profundas. La luna roja, conocida por su brillo macabro, ha sido testigo de los pactos más oscuros, aquellos que jamás debieron ser pronunciados. Esta es la historia de la familia perdida, una familia cuya historia ha sido borrada de los relatos, ocultada por el mismo terror que ellos desataron. Un legado maldito, forjado con sangre y magia, que aún aguarda a ser revelado bajo el brillo de esa luna sangrienta. El pueblo, situado en las faldas de las montañas, siempre tuvo una relación extraña con la oscuridad. Nadie se atrevía a hablar de ellos. El miedo estaba tan arraigado que los más viejos apenas susurraban el nombre de la familia, temiendo que el viento lo llevara a los oídos equivocados. Pero lo que nadie sabía es que el hechizo que ellos desataron no solo los marcó a ellos, sino a todos aquellos que se atrevieran a acercarse al lugar donde una vez vivieron. El hechizo prohibido que la familia de la Luna Roja conjuró no solo les otorgó poder, sino que los condenó a una existencia que iba más allá de la muerte misma. La Luna Roja se alzaba aquella noche, iluminando un antiguo altar cubierto por el musgo, casi olvidado por el tiempo. El último vestigio de un ritual olvidado, donde la familia selló su destino en la oscuridad de la noche. El hechizo que nunca debió ser pronunciado ha estado esperando el momento adecuado para resurgir, y ese momento ha llegado. Lo que fue sellado bajo el manto de la Luna Roja está a punto de liberarse, y con ello, el legado maldito de la familia perdida será conocido por todos. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia cambiará la forma en que ves la oscuridad que acecha a la luz. La familia de la Luna Roja nunca fue como las demás. A primera vista, parecían personas comunes, viviendo en una pequeña casa en los límites del pueblo, cerca del bosque. Pero había algo extraño en ellos, algo que siempre los hacía destacar entre los demás. Los ojos de la madre, Isabel, tenían una profundidad inhumana, como si pudiera ver más allá de las sombras. Los hijos, Lucía y Gabriel, eran perfectos en su belleza, pero había algo en su andar que denotaba que no pertenecían a este mundo. Los aldeanos siempre los miraban de reojo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, ni siquiera para ofrecerles ayuda. El silencio que rodeaba su hogar era tan denso que a veces se sentía como si el propio aire se volviera espeso, cargado de un mal invisible. Nadie sabía a ciencia cierta qué hacía que la familia fuera tan diferente, pero las historias que circulaban en susurros decían que la familia poseía conocimientos oscuros, secretos de los que no se debía hablar. El día que todo cambió comenzó con una noche como cualquier otra, cuando la Luna Roja ascendió al cielo. Todos en el pueblo sabían lo que significaba, un presagio de cosas oscuras por venir. Era una señal, una marca, un recordatorio de que las antiguas fuerzas que habían sido selladas, ahora despertaban. La familia de la Luna Roja sabía lo que se avecinaba. Isabel había estado esperando esa noche durante años. Lo que pocos sabían es que Isabel había hecho un pacto mucho antes de llegar al pueblo, cuando era joven y viajaba sola por los caminos del norte. Un pacto con una entidad antigua, una que ofrecía poder a cambio de un precio demasiado alto. Ella aceptó, sin dudarlo, buscando la magia que le otorgaría control sobre el destino, sobre la vida y la muerte. En esa noche de Luna Roja, el pacto debía cumplirse. Isabel tomó a sus hijos de la mano y los condujo al bosque, donde los árboles parecían susurrar sus propios nombres. Gabriel y Lucía sabían lo que estaba por suceder, pero no dijeron nada. Ellos también eran parte del ritual. El altar estaba esperando, cubierto de musgo y sombras, oculto entre los árboles retorcidos. Al llegar, Isabel comenzó a recitar las palabras en una lengua que no pertenecía a este mundo. Las palabras eran poderosas, cargadas de una energía oscura que hacía que el aire se volviera denso y la tierra temblara bajo sus pies. A medida que las palabras llenaban la noche, una grieta apareció en el suelo, iluminada por la luz roja de la luna. Algo salió de la grieta, algo que no debía haber sido liberado. Lucía y Gabriel, aún jóvenes, no sabían el alcance del ritual. Lo único que podían ver era la figura sombría que surgió de la grieta, una entidad de ojos vacíos y una presencia tan abrumadora que parecía devorar la luz misma. Isabel sonrió, porque sabía que había logrado lo que había buscado. El pacto había sido cumplido, pero nunca imaginó que lo que había desatado cambiaría la historia para siempre. La entidad, al salir, soltó un grito que resonó en el aire, una vibración tan intensa que el pueblo entero la sintió. La familia de la Luna Roja había sellado su destino, pero lo peor estaba por llegar. El precio que Isabel pagó por el poder era mucho más alto de lo que había anticipado. El hechizo no solo los marcó a ellos, sino a todo aquel que cruzara su camino. Esa noche, bajo la luz de la Luna Roja, la familia de la Luna Roja ya no era solo una familia común.
se había convertido en el centro de un legado maldito, destinado a vagar entre las sombras de la historia, dejando una estela de terror en su paso. Desde esa noche de luna roja, el bosque nunca volvió a ser el mismo. La oscuridad que había caído sobre la familia de la Luna Roja se extendió como una sombra que devoraba todo a su paso. A medida que pasaban los días, el pueblo comenzó a notar cambios extraños en la naturaleza que rodeaba la casa de Isabel. Los árboles parecían inclinarse hacia la casa, como si observasen con ojos invisibles. Las aves ya no cantaban al amanecer, y el aire se volvió denso, cargado de una niebla espesa que nunca se disipaba. Lucía y Gabriel, ahora marcados por el ritual, comenzaron a notar que algo estaba mal. No podían escapar de la sensación de ser observados, de ser perseguidos por algo que nunca podían ver, pero siempre sentían. Las sombras se alargaban más de lo normal, y cada vez que miraban por la ventana, sentían como si las miradas de los árboles los atravesaran. Su madre, Isabel, ya no era la misma. Había algo extraño en su mirada, algo que la hacía parecer más distante, más vacía. El poder que Isabel había invocado con el pacto comenzó a consumirla. Aunque al principio le otorgó una fuerza inimaginable, la magia oscura tenía un precio. El alma de Isabel estaba atrapada en la red de oscuridad que había tejido, y su cuerpo comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia ambición. Los murmullos de la familia se volvieron gritos ahogados, y los rostros de Lucía y Gabriel se tornaron cada vez más pálidos, como si la luz de sus vidas estuviera apagándose lentamente. Pero lo más extraño de todo fue el altar. El altar al que Isabel había llevado a sus hijos para sellar el pacto nunca desapareció. Siguió allí, en el mismo lugar donde había sido conjurado el hechizo, esperando la próxima invocación. Cada luna roja, el altar parecía resonar con una energía más fuerte, como si la magia que allí había sido liberada nunca hubiera dejado de latir. El bosque, que antes parecía ser solo un lugar oscuro y lejano, ahora era una extensión de la maldición, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las sombras se alimentaban de los recuerdos. Lucía, ahora con 16 años, se despertó una noche al sentir una presencia extraña. Un susurro la llamó, un susurro que provenía de las profundidades del bosque. Algo dentro de ella sabía que era hora de enfrentar lo que se había desatado. Tomó la mano de su hermano, Gabriel, quien ya no era el mismo. Su rostro estaba marcado por la misma desesperación que ella sentía, pero ambos sabían que no podían escapar del destino que les esperaba. Cruzaron el umbral de su hogar, caminando por un camino que siempre había sido familiar, pero que esa noche se sentía extraño, casi ajeno. El aire estaba pesado y el suelo temblaba ligeramente, como si algo se estuviera levantando bajo sus pies. El altar estaba allí, como una sombra que los esperaba. En el centro, una figura se alzó, una figura que no era humana, sino algo mucho más antiguo y temido. Lucía y Gabriel vieron los ojos de la figura, vacíos y oscuros como abismos, y supieron que este era el precio del hechizo. El legado de vuestra madre no terminará nunca. La voz de la figura resonó en sus mentes, un susurro que heló sus corazones. El hechizo que ella liberó no fue solo suyo. Ahora ustedes también son parte de él, y el bosque se alimentará de su dolor. El tiempo ha comenzado a contar, y el sacrificio aún no ha sido completado. Con esas palabras, las sombras comenzaron a envolverlos. El altar brilló con una luz roja que parecía provenir de la misma tierra. Los árboles se retorcieron, y la figura oscura se acercó lentamente, como un espectro que no tenía prisa, pero sabía que los alcanzaría tarde o temprano. Lucía y Gabriel comprendieron finalmente lo que sus padres habían desatado. No solo la familia, sino el pueblo entero estaba marcado. El hechizo que Isabel había lanzado con tan poca conciencia había comenzado a reclamar vidas, y la familia de la Luna Roja no podía escapar de la sombra que habían traído al mundo. Han pasado años desde aquella noche fatídica, y aunque el pueblo sigue siendo el mismo, las cicatrices de lo que sucedió siguen siendo invisibles. Las sombras no se disipan, sino que se ocultan en cada rincón, esperando a ser liberadas nuevamente. Lucía y Gabriel, ahora adultos, llevan la carga de un destino que les fue impuesto cuando eran solo niños. El peso de la maldición que su madre desató ya no puede ser ignorado. La luna roja vuelve cada ciclo, iluminando el bosque y el altar, haciendo que las sombras crezcan. Lucía, con la mirada perdida y los ojos sombríos, ya no es la joven que alguna vez vio esperanza en sus días. La figura que vio en el altar no la ha dejado en paz. Durante años, ha soñado con esa entidad, esa sombra de ojos vacíos que parece observarla sin descanso. La magia prohibida que se desató aquella noche ha comenzado a desbordar los límites de su mente. Sabe que algo más está por suceder, que la historia de su familia está lejos de terminar. Pero lo peor de todo es que siente que la figura, esa sombra antigua, ahora está dentro de ella,
como un eco que se repite constantemente. Gabriel, por su parte, ha sido consumido por una obsesión. Su investigación sobre la familia y los rituales de su madre lo ha llevado por caminos peligrosos, incluso más oscuros de los que alguna vez pensó que podría encontrar. La presencia de las sombras lo sigue, acechando en cada rincón, susurrándole al oído con cada suspiro del viento. Es como si la oscuridad lo estuviera llamando, como si su destino estuviera sellado, y no pudiera escapar de la red que él mismo ayudó a tejer. Ambos, atrapados en el peso de la herencia maldita, sienten que no pueden avanzar. El pueblo ya no les ofrece consuelo, y el bosque, que antes fue su hogar, ahora se ha convertido en una cárcel de recuerdos rotos y pesadillas vivas. Aunque el altar ha permanecido intacto, hay algo que se mueve en las sombras, algo que crece con cada luna roja. Una noche, durante una tormenta, Lucía se despierta con una sensación de urgencia. Algo ha cambiado. El aire es más pesado, como si todo el bosque estuviera respirando junto con ella. Se siente atraída por el bosque, como si las raíces mismas la llamaran. Sabe que no hay vuelta atrás. El tiempo ha llegado. Gabriel, que ha estado durmiendo a su lado, también siente la misma inquietud. Los dos se levantan y, sin palabras, se dirigen hacia el corazón del bosque. A medida que se adentran más en la oscuridad, el susurro de la sombra se intensifica. Es como si algo les estuviera esperando, algo que ha estado esperando durante años. Finalmente, llegan al altar, donde todo comenzó. El lugar parece vibrar con una energía oscura, como si el mismo aire estuviera cargado con la fuerza del hechizo que una vez selló su destino. Entonces, lo ven. La figura sombría está allí, en el centro del altar, observándolos con los ojos vacíos que parecen reflejar todo lo que han hecho y lo que aún deben hacer. Lucía y Gabriel, ahora conscientes de la verdad, comprenden que el sacrificio aún no ha sido completado. El precio que su madre pagó por el poder aún está pendiente. El altar está esperando el último acto de sacrificio para sellar el destino de la familia para siempre. La sangre de los perdidos será la clave, dice la figura en una voz profunda y resonante. El ciclo se cerrará, pero solo cuando ustedes ofrezcan lo último que les queda, su propia esencia. Lucía mira a su hermano, los ojos llenos de terror, pero también de comprensión. El sacrificio final será suyo. El hechizo que su madre desató ahora debe cumplirse en su totalidad. Ellos son la última generación, y su destino está marcado. Las sombras se alzan, y el altar comienza a brillar con una luz roja intensa, bañando todo en un resplandor maldito. Lucía y Gabriel, atrapados en su destino, deben tomar la decisión que les dará fin a su tormento o los condenará para siempre. El aire estaba denso, imbuido de una energía que solo la oscuridad podía traer. Lucía y Gabriel estaban de pie, uno frente al otro, en el altar que había marcado el principio de su condena. La luna roja, que en un principio solo era un presagio, ahora iluminaba el paisaje con una luz enfermiza, bañando el altar y las sombras del bosque. Las raíces parecían moverse, como si la tierra misma estuviera viva, absorbiendo la tensión que se acumulaba en el aire. La figura sombría, esa entidad que había esperado durante tanto tiempo, los observaba en silencio. Era como si todo el bosque estuviera esperando algo. Y ellos, atrapados entre su propio destino y el hechizo desatado por su madre, sabían que no podían escapar. El ciclo estaba completo, pero había un precio más por pagar. El último sacrificio. El sacrificio de sangre debe ser completo. Solo entonces el legado será cerrado. La voz de la entidad resonó, más fuerte que nunca, atravesando sus pensamientos. Lucía sentía la presión del poder oscuro, como si cada palabra de la entidad la atravesara, despojándola de cualquier rastro de humanidad que quedara en su interior. El sacrificio que su madre había comenzado ahora debía completarse, ¿pero a qué precio? Gabriel, con los ojos fijos en la figura sombría, sintió un frío recorriéndole la espina dorsal. Sabía lo que debía hacerse, pero lo que esa sombra exigía era más que la vida de cualquier mortal. Era el alma misma. ¿Serían capaces de completar el sacrificio que su madre había iniciado? ¿O caerían completamente bajo el poder de la oscuridad que ya los había marcado? Lucía lo miró a los ojos, y por un momento, ambos compartieron el mismo sentimiento de terror y aceptación. Sabían que no había otra salida. El altar brillaba con un resplandor rojo, como si estuviera esperando ser alimentado. El bosque, que siempre había sido su hogar, ahora se sentía extraño, inquietante, como si todo estuviera en contra de ellos. Cada árbol, cada raíz, parecía estar observando, esperando que tomaran la decisión final. El sacrificio de su madre había dejado una marca indeleble en sus almas. Ahora, ellos debían entregar lo que quedaba de su ser, o el ciclo nunca terminaría.
Pero mientras Lucía se acercaba al altar, la figura sombría la detuvo con una mirada vacía. El precio no es solo de sangre, hija mía. El sacrificio será más grande de lo que imaginas. En ese instante, Lucía comprendió que lo que la figura deseaba no era solo su vida o la de Gabriel, sino la vida de todos los que alguna vez estuvieron vinculados al pacto. El sacrificio final sería un eco de todos los sacrificios anteriores, y los descendientes de la familia de la Luna Roja pagarían el precio de su ambición. No solo era la vida de su madre, ni la suya propia, sino todo lo que representaban. La entidad levantó una mano, y las sombras del bosque comenzaron a moverse a su alrededor, formando círculos de oscuridad. El sacrificio debía completarse. La esencia de cada uno de ellos sería absorbida, no solo como ofrenda, sino como un sello definitivo que marcaría el fin del legado. Lucía y Gabriel se miraron una vez más, y sin palabras, entendieron que, al hacer esto, sellarían el destino de su linaje. Pero, lo más aterrador era la sensación de que ya no había vuelta atrás. La sombra de su madre, que había sido la primera en caer, ahora los estaba arrastrando hacia su misma perdición. Lucía, con el corazón acelerado y el alma pesada, levantó la mano, dispuesta a dar el último paso. Pero algo en su interior la detuvo. El susurro de los recuerdos, las voces de los antepasados, las voces de aquellos que habían sido sacrificados antes que ella, resonaron en su mente. ¿Era esto lo que querían para ella? ¿Lo que querían para su hermano? El precio ya está marcado, pero no es solo la sangre lo que pide el pacto, murmuró Lucía, mirando a Gabriel. Es el alma misma. Si lo hacemos, no solo sacrificaremos nuestras vidas, seremos parte de este mal para siempre. Gabriel, observando a su hermana, comprendió la gravedad de las palabras que acababa de pronunciar. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso del legado. El deseo de poner fin a todo el sufrimiento que habían soportado se hizo más fuerte. Ambos sabían lo que debía hacerse, pero ambos también sabían que, al final, su sacrificio no sería solo por ellos. La luna roja brillaba con fuerza, más intensa que nunca. Las sombras que antes se deslizaban sigilosamente entre los árboles ahora parecían tomar forma, alzándose como gigantes en la oscuridad. Lucía y Gabriel ya no sabían que era real y que no lo era. El altar, que había sido el lugar donde todo comenzó, ahora era un lugar de pesadilla. Cada vez que miraban a su alrededor, sentían que el bosque los observaba, que las raíces del mal los rodeaban. Algo dentro de ellos, una chispa de humanidad, se apagaba lentamente. El sacrificio, que parecía inevitable, ahora era más difícil de soportar. La entidad, que se había mantenido callada, comenzó a susurrar más fuerte, sus palabras se infiltraban en sus mentes como una melodía oscura, prometiendo poder, pero a costa de sus almas. A cada paso que daban, las sombras parecían abrazarlos más, devorando lentamente la luz que quedaba en sus corazones. El sacrificio final debe completarse. No hay otra opción. La voz resonó en sus mentes, como una orden, como una sentencia. Lucía cerró los ojos, sintiendo una oleada de desesperación. No podían escapar. Sus cuerpos temblaban, pero sus corazones sabían lo que debían hacer. Pero algo dentro de ella la hizo dudar. ¿Acaso el precio no era demasiado alto? ¿Era posible salvar lo poco que quedaba de su humanidad? Gabriel, que siempre había sido el más fuerte de los dos, comenzó a ceder ante la presión. El miedo lo había invadido por completo, pero no solo el miedo a morir, sino el miedo a lo que serían una vez que el sacrificio estuviera completo. Sabía que no solo se trataba de entregar sus vidas, sino de perder la esencia misma de lo que los hacía humanos. En ese momento, Lucía miró a su hermano, y fue como si un velo se levantara. La luz de la luna roja iluminó sus rostros, pero también reflejó el sufrimiento en sus ojos. Ambos sabían que no podían cambiar lo que había sido desatado. La maldición que su madre había sellado se había extendido mucho más allá de sus propios deseos. Ahora, era algo que debía terminarse de una vez por todas. Gabriel dio un paso hacia el altar, la mano extendida, su respiración agitada. Lucía lo siguió, su corazón acelerado, pero algo en su interior sabía que el final estaba cerca. No podían dar marcha atrás. En ese momento, el altar comenzó a brillar con una luz intensa, como si la oscuridad lo estuviera reclamando, como si estuviera listo para consumirlos completamente. El sacrificio final había llegado. Lucía se arrodilló junto a Gabriel y, con un suspiro, extendió su mano hacia el altar. La figura sombría que los había guiado durante todo este proceso apareció nuevamente, su forma difusa y cambiante, como una sombra viva. Se acercó lentamente y, al ver el sacrificio que los dos hermanos estaban por hacer, sonrió con satisfacción. Ahora,
La familia de la Luna Roja será completa, y el ciclo no se romperá. Sus almas son mías. En ese instante, una ola de desesperación los invadió. Era la conclusión de todo lo que habían temido, la condena de su linaje y la condena de sus almas. Pero lo que nadie les había dicho, lo que no podían saber, era que el sacrificio no solo les quitaría la vida, sino que también les daría una nueva forma de existencia. La entidad, ahora completamente formada, los miraba fijamente, ya sabiendo que su alma no sería suficiente. El sacrificio debía ser sellado con un último acto. No solo deben entregar sus vidas, deben ofrecer algo aún más valioso, sus recuerdos. La voz de la figura sombría resonó como un eco dentro de ellos, como un golpe que no podían evitar. El precio ya no era solo su sangre, sino la memoria de todo lo que habían vivido, todo lo que habían sido. En ese momento, la luz roja del altar los envolvió, y Lucía y Gabriel sintieron sus recuerdos desvanecerse como hojas en el viento, alejándose de sus mentes, perdiendo todo lo que alguna vez habían sido. La oscuridad los reclamó por completo, y con un último suspiro, los dos hermanos desaparecieron en las sombras, convirtiéndose en parte del legado maldito de la familia de la Luna Roja. La noche estaba densa, y la Luna Roja brillaba con fuerza sobre el bosque, iluminando las sombras que se alargaban como garras, extendiéndose por el suelo cubierto de hojas secas. Lucía y Gabriel caminaban sin rumbo, sus corazones pesados, como si cada paso los hundiera más en la oscuridad. Ya no quedaba nada de la vida que alguna vez conocieron. La familia de la Luna Roja ya no era un refugio, era una prisión eterna, una condena a la que no podían escapar. El bosque, que antes había sido su hogar, ahora era un vasto laberinto de sombras y misterio. Las raíces que antes los protegían ahora los aprisionaban. No importaba hacia dónde miraran, siempre había algo observándolos, algo que los seguía en silencio, como si el mismo bosque se alimentara de su dolor. Sus recuerdos, los últimos vestigios de su humanidad, se desvanecían cada día más. ¿Qué nos queda, Gabriel?, preguntó Lucía, su voz ronca, como si el aire estuviera más denso cada vez que hablaba. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que parecía apoderarse de ella. El sacrificio que hicieron no había terminado lo que esperaban. El alma de su madre, que había sido el primer sacrificio, seguía viva, atrapada en el bosque. Habían creído que el ritual los liberaría, pero ahora sabían que solo los había marcado para siempre. La entidad que los había guiado desde el principio no los había dejado. La sombra de lo perdido seguía acechando, y nada de lo que hicieron parecía haber tenido sentido. Gabriela miró sin respuesta. El dolor había dejado de ser físico. Era un sufrimiento interno que ya no podían escapar. El pacto había consumido más de lo que podían imaginar, no solo sus vidas, sino sus almas. La esencia de su ser se había entrelazado con las sombras que habitaron el bosque, y ya no había forma de separarse. Todo lo que quedaba era la interminable oscuridad que parecía envolverlos en cada rincón. Una brisa fría recorrió el aire, y Lucía sintió que algo en el fondo del bosque la llamaba. Era el mismo susurro que había escuchado en el altar, la misma voz que había marcado su destino. El bosque, la entidad, la Luna Roja, todos los elementos de la maldición se alineaban de nuevo, como si el ciclo estuviera por completarse. Algo más estaba por suceder, algo que podría ser la última oportunidad de escapar, o el final definitivo de todo lo que habían conocido. Lucía, tenemos que ir allí. Gabriel habló por fin, su voz más firme que nunca. El bosque está cambiando. Las sombras nos están guiando. Creo que hay una forma de romper la maldición, de terminar lo que empezamos. Lucía lo miró, desconcertada. ¿Romper la maldición? ¿Era siquiera posible? ¿O estaba simplemente buscando una forma de escapar de lo inevitable? El aire estaba más denso que nunca mientras caminaban hacia el corazón del bosque, donde las sombras parecían más profundas, más densas. Cada paso que daban los acercaba más a la oscuridad que había sido desatada por su madre, el poder que nunca debió haber sido invocado. El altar estaba cerca, pero lo que los esperaba no era solo el altar en sí, sino la última prueba del pacto. La figura oscura que los había acechado durante tanto tiempo estaba esperando en las sombras, lista para revelar la última parte de su destino. Al llegar, el aire se volvió tan pesado que casi no podían respirar. El altar estaba iluminado por una luz rojiza, pero algo había cambiado. El bosque ya no estaba quieto. Las raíces se movían, las sombras se retorcían, y una figura emergió de la oscuridad. Era la figura de la entidad, ahora completamente formada, observándolos con sus ojos vacíos. No hay salvación para ustedes, Lucía y Gabriel. La voz resonó como un eco distante, pero clara. El sacrificio que hicieron no tiene fin.
La maldición se ha completado, y ahora su destino es ser la última parte del legado de la Luna Roja. Lucía y Gabriel, de pie ante la figura, comprendieron por fin que no había forma de escapar. La maldición de la familia de la Luna Roja no era solo un destino que se pasaba de generación en generación. Era un ciclo eterno, un juego del que nunca se podrían liberar. La entidad levantó la mano, y las sombras alrededor de ellos se alzaron, abrazándolos, cerrando el círculo de su condena. La Luna Roja os pertenece ahora, y con ella, el bosque será vuestra prisión. El viento seguía susurrando entre los árboles, llevando consigo ecos de lo que ya había sucedido, lo que nunca debió haber ocurrido. La Luna Roja brillaba, como una cicatriz en el cielo, marcando la condena de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de la muerte y la vida. Lucía y Gabriel ya no eran los mismos. Habían dejado de ser humanos hace mucho tiempo. El sacrificio que sus padres desataron había marcado no solo sus cuerpos, sino sus almas, y el poder que habían liberado nunca se iría. El bosque se había convertido en su prisión eterna. Las sombras que alguna vez los acecharon ahora los abrazaban, y las raíces que una vez fueron su hogar los mantenían prisioneros en un ciclo sin fin. La familia de la Luna Roja ya no era una historia de antaño. Era una maldición que seguía viva, que vivía a través de ellos. Cada luna roja, cada susurro del viento, cada sombra que se deslizaba entre los árboles les recordaba que su destino estaba sellado, que nunca podrían escapar de lo que habían desatado. A medida que la Luna Roja se alzaba sobre el bosque, Lucía y Gabriel caminaron juntos, ya sin palabras. No había más esperanza, ni redención. Los recuerdos, esos pocos que aún quedaban, se desvanecían con cada paso, como si la misma tierra los estuviera reclamando. El sacrificio de sus padres, la oscuridad que había marcado su linaje, los había atrapado en un destino del que no podrían huir. El mal que ellos mismos habían desatado era ahora parte de su existencia. Y, como la Luna Roja, su legado perduraría por siempre, una sombra que nunca se disolvería. Al final, todos los sacrificios, todas las sombras, nos pertenecen. Lucía susurró, mirando a Gabriel, que a su lado caminaba sin mirar atrás. Ambos sabían que no había vuelta atrás. El ciclo se había cerrado. La maldición era su prisión, y la oscuridad, su eterno reflejo. No había redención, solo la oscuridad que los consumiría hasta el último suspiro. La Luna Roja miró desde lo alto, testigo de la condena eterna que se había sellado bajo su luz. Y mientras las sombras seguían extendiéndose, el legado maldito de la familia de la Luna Roja se mantenía vivo, imparable, eterno. Comparte esta historia si tú también crees que algunos secretos deben permanecer enterrados.